Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. 10º domingo del tiempo ordinario. En algunos lugares del mundo, el día de hoy se celebra la fiesta de Corpus Christi, que en el calendario litúrgico recorre el día jueves pasado, que aquí en México hemos celebrado esta fiesta magna de la presencia real de Jesús en las especies eucarísticas del pan y del vino. Y en el momento de iniciar nuestra oración de este día, quisiéramos renovar nuestra fe en Jesucristo presente en los distintos tabernáculos del mundo. Quisiéramos ir idealmente, si es que este momento de oración no lo haces delante del Santísimo, ir idealmente hasta el tabernáculo que tengas más cercano y adorar a Jesús, agradecer a Jesús su presencia, llenarnos de Él. En la liturgia de la Iglesia, el día de hoy escuchamos quizás la peor acusación que se pueda hacer a Jesús. A Jesús se le acusa hoy, en el Evangelio de Marcos, de que la obra que Él realiza es obra de Satanás. Y eso viene calificado en el Evangelio como un pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no puede ser perdonado. Vamos a estar atentos a que nosotros nunca caigamos en esta blasfemia y en este pecado tan grave. Y es el pecado más grave no porque sea una ofensa, que lo es, y muy grande, a Jesús, el Señor Dios, sino que es un pecado muy grave que no puede ser perdonado porque representa la cerrazón más grande a la gracia de Dios, a la acción de Dios. Confundir lo que Dios hace con acción del maligno y por lo tanto cerrarse completamente a la posibilidad de la salvación, que es siempre también obra del Espíritu Santo, que nos hace partícipes de la redención de Jesucristo y nos une a Jesucristo. Pero si nosotros identificamos su acción con la acción del maligno, quiere decir que no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos y hacemos vano el sacrificio de Jesús. Vamos a estar atentos para que en nuestra vida cotidiana, para que en nuestra vida de cada día, no caigamos en esta tentación tan grande de identificar como cosas malas las que son buenas, de identificar como acción maligna de Dios o a la acción del maligno lo que Dios en realidad hace por nosotros. Para entender esto es fácil darnos cuenta lo que le pasa, por ejemplo, a un adolescente cuando su padre está tratando de educarle, está tratando de guiarle y a veces le tiene que imponer pues disciplina, normas pues bastante específicas que él siente como una agresión a su libertad, que él siente ese adolescente como una invasión de su espacio y que mira a su padre como el peor de los hombres que pueda existir, como el que está haciendo la causa de su ruina y de su frustración, de su falta de felicidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Su padre está justamente tratando de poner las bases para que él llegue a ser un hombre de bien, un hombre que se puede eh, gobernar a sí mismo, que podrá un día fundar una familia propia y que será un ciudadano productivo para la sociedad y para la iglesia. Si este adolescente no es capaz de reconocer la bondad de las acciones de su padre y las identifica como un mero daño, pues es muy triste, pero lo que su padre haga muchas veces no llegará al fin deseado.
y habrá que pensar en cambiar de estrategia, porque esa estrategia seguida hasta ese momento es claro que no da resultados convenientes. En el caso de Dios, de lo que estamos considerando hoy, pues es algo similar. Si Dios nuestro Señor realiza su obra de la salvación a través de su Hijo Jesucristo y mediante la acción del Espíritu Santo, y nosotros nos cerramos, como pasó a este grupo de oyentes de Jesús, y lo acusan, que identifican la acción de Jesús con la acción del maligno, por lo tanto, están completamente cerrados contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues no hay posibilidad alguna de salvación, y es por eso que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Es curioso que Jesús, para desatar este entuerto, para hacerles entender que Él no está obrando por obra de Satanás, sino que su obra es obra de Dios, pone el ejemplo de la división. Y dice, un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Todo reino dividido contra sí se destruye, se cae. Y por lo tanto es una llamada también a la unidad, a que nos demos cuenta que si la iglesia, los cristianos, una sociedad, la que sea, quiere, una familia, quiere ser fuerte, quiere ir adelante y realizar la acción o la obra o la misión para la que Dios la ha creado y le ha confiado, pues el camino es la unidad. El camino es la unidad. Si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino no puede subsistir. Entonces, tenemos que darnos cuenta, es lo que la enseñanza de Jesús, de que la obra de Jesús pues va en contra de Satanás. Entonces no puede ser obra de Satanás, es una obra de Dios. Bien, pero ahora quisiera, en esta segunda parte de nuestra meditación de hoy, plantearte un asunto de capital importancia. El día de hoy, en la República Mexicana, donde están la mayor parte de los oyentes de estos puntos de meditación, puntos para nuestra oración, sugerencias para nuestra oración, se lleva a cabo una jornada muy importante, una jornada cívica, donde ejercemos nuestros derechos de ciudadanía, nuestros derechos políticos de ciudadanos, y vamos a acudir a las urnas para sufragar, para elegir a los quienes serán nuestros representantes, a quienes serán las autoridades políticas de la mayor parte de los municipios y de algunos otros cargos de elección popular de todo el país. Se ha llamado la elección más grande de la historia por el número de puestos que tenemos que decidir los ciudadanos. A la Iglesia no le toca dar indicaciones específicas sobre las elecciones que las personas hacen en materia política, pero la Iglesia desarrolla una importante labor prepolítica que tiene que ver con el tema de los valores, que tiene que ver con la savia espiritual que comunica a sus fieles para que ellos a su vez, a través de su acción en medio del mundo, vivifiquen las realidades temporales y las transformen con su autonomía. Bueno, pues hoy uno de los puntos fundamentales que podemos tener en cuenta a la hora de acudir a las urnas es justamente esto. Si queremos un México grande, un México fuerte, un México que pueda seguir ocupando el puesto que tiene importante en el concierto de las naciones en este tiempo, tenemos que fomentar la unidad. Las elecciones despiertan en nosotros muchas pasiones. Se nos olvida que los partidos políticos pues no son como una religión y no nos estamos ahí jugando la salvación. Son opciones finalmente en las que verdaderamente tiene un peso porque tiene que ver con el modo de organizar la sociedad, con el modo en que viviremos nuestra libertad. Será respetada nuestra libertad, nuestra identidad, nuestros valores, o no. Haremos crecer al país o lo hundiremos, como ha pasado en los últimos años, en que en lugar de hacer crecer al país se ha detenido y está en mala situación. Pero no es allí lo decisivo. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar las decisiones de los demás, sobre todo en estos temas, y buscar la unidad. Y alejarnos de aquellas personas o grupos
políticos y sociales que fomentan la división y el odio. Porque todo reino dividido contra sí mismo, nos acaba de decir el Señor, va a la ruina. Y nosotros el único camino que tenemos para sacar adelante nuestro país es bien apoyados en la palabra de Dios, en los valores que emergen del Evangelio. Por lo tanto, tampoco vamos a ir a sufragar por gente, programas políticos, partidos que no defienden valores como el derecho a la vida, como la libertad de educación de los padres y el derecho que los padres tienen de decidir el tipo de educación que quieren darle a sus hijos, por partidos que fomentan prácticas sociales o prácticas que atentan contra el matrimonio, contra la familia, contra la identidad de las personas, la identidad que depende de la naturaleza, en primer lugar, y no de los sentimientos subjetivos que nos pueden llevar a tantas y tantos errores, que respetan la libertad de iniciativa de los ciudadanos y que fomentan un espacio de sana convivencia. Vamos pues a pedir hoy al Señor que nos ayude a jamás caer en el error de identificar la acción de Dios, la acción de Jesús, con la acción del maligno, porque eso es atentar contra el Espíritu Santo y es un pecado grave que nunca, jamás nos podrá ser perdonado. Y por otra parte, pidamos al Señor que el día de hoy, que tenemos que ejercer nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos políticos, lo hagamos con apego a nuestros valores y fomentando siempre la tolerancia, la unidad para sacar adelante nuestro país. Que Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Unidad, nos ayude a ser todos nosotros constructores de paz y de unidad en nuestra sociedad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.